En el tema de hoy veremos el relieve. En pocas palabras, el relieve son las formas que tiene la corteza terrestre, y estas surgen, como ya vimos en la clase pasada, gracias a los movimientos de las placas tectónicas. Hay montañas que podemos diferenciar del resto de las formas del relieve porque son las superficies más altas de la corteza terrestre y por lo regular terminan en pico. Hay mesetas que reciben su nombre gracias a que parecen una mesa. Un dato interesante es que las mesetas anteriormente fueron montañas, sin embargo, con el paso del tiempo, el pico se ha ido desgastando debido al aire y debido al agua. A este proceso se le conoce como erosión. Otra de las formas del relieve son las llanuras, que son las partes planas de la corteza terrestre. Con el paso de muchísimos años, incluso una montaña, debido a la erosión, pudiera convertirse en una llanura. Las depresiones son las partes más bajas de la corteza terrestre. Son partes hundidas, como podemos verlo en este caso. Y los valles también son partes bajas, igual que las depresiones. Sin embargo, estos se caracterizan por la presencia de ríos que hacen que siempre estén verdes estos lugares. El relieve se modifica por varios factores, pero los principales son por el agua, como ya vimos, con la lluvia o con el paso de los ríos, el relieve puede cambiar. Como ya vimos, una montaña se puede convertir en una meseta o incluso un lugar donde hay una llanura puede convertirse en una depresión o en un valle. El aire también modifica el relieve, ya que cuando avanza por la superficie terrestre arrastra un poco de tierra y obviamente con el paso de muchísimos años puede modificar el relieve. También los cambios extremos de temperatura modifican el relieve y hay lugares que son valles, pero con un cambio extremo de temperatura pueden convertirse en depresiones, o si en algún lugar donde hay una montaña de repente cambia extremadamente la temperatura, puede llover más o estar seco y eso modificar la montaña y convertirla en una meseta o en una llanura o en una depresión. En este tema también voy a incluir el vulcanismo, porque aunque no exactamente forma parte del relieve como tal, también se origina debido a de las placas tectónicas. Como podemos ver ahí, este es un volcán y esas son las partes que lo componen. Normalmente el volcán está conectado al magma directamente, es decir, es un hueco abierto entre el manto y la corteza. Y en ocasiones, debido al movimiento de las placas tectónicas o debido al aumento de temperatura, puede escaparse lava o magma por el cráter del volcán y al salir disparada y entrar en contacto con el aire frío, empieza a secarse y obviamente se va a secar pues en lo que toca primero, que es la orilla del cráter, y luego va a correr por las laderas y por esta situación el volcán poco a poco va adquiriendo la forma de un cono debido a la lava que se endurece mientras va saliendo. También voy a incluir la sismicidad, que no es otra cosa que los sismos, los temblores, los terremotos, para conocer las partes, porque recordemos que también debido al movimiento de deslizamiento de las placas tectónicas se produce esto. Como podemos ver aquí, hay una unión de dos placas, a eso se le conoce como falla. Esas placas se mueven con el movimiento llamado deslizamiento y eso provoca ondas sísmicas. El foco es el lugar donde se origina el sismo y obviamente directamente arriba, de forma perpendicular, en ese punto es donde más se va a sentir el terremoto, el sismo. A ese punto donde más se siente se le llama epicentro. Espero que este tema les haya quedado un poquito claro. Nos escuchamos en el próximo video.